Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Miss. ¿Bien y usted? Bien, 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 ¿y gracias. Qué bueno, me da gusto cómo se escucharlo. pasó el día del maestro? Muy bien, muy a gusto, muy consentida acá por mis papás, por ustedes mismos, con sus mensajitos, así que fue bonito, aunque no ganara nada en la rifa de la escuela, pero fue bonito. ¿Cómo ven? Muy bien, chicos. Ah, si se acuerdan, vamos a iniciar. La clase pasada, pues nos quedó tema pendiente de de la unidad 2. Nada más lo vamos a acabar bien rápido. Nada más les explico, como con ustedes la semana pasada perdimos el viernes, les dejé una actividad que seguramente ya vieron en esta semana, que es un documental. Lo único que les pido es que vean el documental, dura como 50 minutos, 55, si no mal recuerdo, y que nada más contesten en el foro qué es lo que ven de interesante en ese documental. Es lo único que tienen que hacer. Entonces, eso sería para que ustedes lo hagan esta semana como parte de recuperar lo que el viernes pues no hicimos porque nosotros, el otro grupo sí lo pudo hacer la semana pasada. Entonces, nada más para explicarles eso. Vamos a ver la clase correspondiente el día de hoy. Como saben, yo siempre les pongo para que vean que estamos viendo por semana. Esta semana correspondería a hábitos alimentarios. Vamos a ver la clase, la presentación. Vamos a hacer igual que cada semana un foro, van a contestar un foro, ya está el foro por ahí, pero recuerden que es en horas de clase, son 30 minutos de clase que con ustedes son los viernes. Y de tareas es un collage o un dibujo de cómo medir las porciones con tu mano. Yo les pongo ahí un ejemplo de cómo puede ser, pero sean creativos. Pueden usar recortes, pueden dibujar si son buenos dibujando. La idea es que sean muy creativos y que representen esta imagen a como ustedes consideren es más fácil que el paciente lo pueda aprender y van a subir la foto en PDF, por favor. Hay muchas aplicaciones para celulares que pueden descargar que sirven como escáner del archivo. Si no pueden hacerlo, no se preocupen, saquen la foto lo más claro que se pueda ver y lo pueden pasar a su compu y ya lo guardan en formato PDF. Esa es la forma en la que yo lo hacía cuando estudiaba en la maestría y se guarda en PDF. ¿Por qué en PDF? Porque se ve mejor y porque me es más fácil evaluarles el trabajo. Entonces, para que por ahí sepan las actividades de esta semana. Y nada más está además el documental que por ahí lo van a ver y ya les expliqué por qué está esa actividad extra. Ok, entonces esto es lo que corresponde a esta semana. Vamos a terminar lo de la semana pasada. Ya nada más nos faltaban dos pedacitos nada más. Eh, Alejandra, ¿me puedes ayudar a leer los aspectos sociales, por favor? Mm, clase social, exceso o deficiencias. Entorno social, trabajo. Festejos. Entorno social, trabajo igual a comidas, fuera de casa, comer en exceso, saltarse comidas. Medios de comunicación. Sí, es comunicación, ¿verdad? Sí, 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 me equivoqué ahí. Muy bien, Ok. muchas gracias. Sí, los aspectos sociales son muy importantes, como nosotros los veíamos cuando llevamos la materia de contexto sociocultural, se darán cuenta que nosotros relacionamos el alimentarnos con aspectos sociales, es decir, las comidas, porque vamos a comer porque es mi cumpleaños, o inclusive el beber alcohol porque festejas algo, o en tu graduación hay una cena de graduación, esos aspectos, siempre está muy relacionado la alimentación con el aspecto social. En algunos otros países o en algunos estratos sociales se tienen brunch y todo este tipo de cosas por un aspecto social y ya es muy marcado por esa sociedad. Entonces, ¿cómo relacionamos la alimentación con aspectos sociales? Eso es importante. Clase social, exceso o deficiencias, ya lo hemos hablado nosotros, ya nos hemos dado cuenta que la clase social, hemos visto que hay desnutridos en clase social de bajos recursos y hay desnutridos en clase social alta. Hemos visto que hay exceso
en personas de escasos recursos, sí hay exceso en personas con de clase social alta. Entonces vemos que el problema es educacional meramente. El problema es de que no estamos educando a los pacientes de ningún estrato social y eso se ve reflejado en la composición corporal. ¿Por qué pongo dos veces trabajo? Bueno, el trabajo tiene que ver dos partes. Una es que por tu ritmo de trabajo, puede ser que te saltes comidas, que comas fuera de casa y que esto repercuta en tu composición corporal y más cuando no sabes elegir correctamente este tipo de alimentos. Y otra es que tus compañeros de trabajo, pues, ¿cómo contribuyen? Yo les explicaba al otro grupo, yo siempre, nunca se me va a olvidar que cuando yo di mi servicio, cuando roté por la unidad de terapia intensiva, yo llegaba a las 6:30 de la mañana. A las 6:30 de la mañana todavía están el turno de enfermeras de la noche. Y yo cuando ya se iban, ellas se retiran como a las 7 de la mañana. Y vi cómo estaban guardando su coca de 2 litros, su rosca, o sea, llevaban, todos los días comían pastel en la noche con coca, tamales, pozole, o sea, carnitas. En la noche siempre se llevaban eso y eso es lo que comían en terapia intensiva. Entonces, el entorno social repercute. ¿Por qué? Porque tu entorno con quien tú convives va a repercutir en tu alimentación. Eso es algo totalmente cierto. Y los medios de comunicación, ahorita lo estamos viendo y hay hasta memes, de que las personas no están recurriendo a nosotros como profesionales de la salud para mejorar sus hábitos en esta cuarentena. ¿Qué hacen? Ver a señora Bárbara de Regil, ver a señoras que no saben nada, no tienen una certificación en entrenamiento, no tienen una certificación en nutrición y siguen sus hábitos que ellas representan. Eso es algo que México no ha querido cambiar. En muchas partes del mundo todavía lo vemos, que no entendemos el hábito de seguir los consejos de personas que realmente tienen un conocimiento en nutrición, y andamos siguiendo cada cosa que yo el otro día vi por ahí una rutina y no voy a decir de quién. Dije, no tiene ni pies ni cabeza y miles de personas viéndolo y haciéndolo. Entonces, es muy importante que ustedes ese granito de arena con sus pacientes y que vayan haciéndoles entender la importancia de recurrir a un nutriólogo. Tengo alumnas que van un poquito más arriba que ustedes y ya lo están haciendo. No dan dietas porque ellas ya saben que no pueden dar dietas porque no tienen cédula, pero empiezan a usar sus medios de comunicación digitales para empezar como a llamar la atención de las personas y crear nuevos hábitos. Aunque no les vas a dar todo, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto, que es importante que el paciente entienda que tiene que ir contigo, porque pues ese es tu trabajo en un futuro, vas a ganar dinero, pero que el paciente vaya entendiendo un poquito de la importancia de llevar una alimentación saludable. Ok, biológicos, déjenme ver quién está conectado. Se muteó su micrófono, maestra. Ya se escucha, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Javier, ¿escuchas? Javier, no escucho Javier. Eliani, ¿estás Eliani? Sí, aquí estoy. Eliani, ¿me ayudas a leer los aspectos biológicos, por favor? Sí. Proceso Gracias. digestivo. Presencia de comida en el estómago. Hambre y saciedad. Grelina y leptina. Sentidos, aspectos sensoriales, estimulación al comer un alimento. Pala- Palatabilidad, sabor, textura, aroma y aspecto igual a placer al comer alimentos. Estado de salud. Muchas gracias, Eliani. Los procesos biológicos intervienen en el estado nutricional y son factores que influyen en la alimentación, claro. El mismo proceso digestivo. Si ustedes pasan, y no me dejarán mentir, si pasan afuera de la panadería que está haciendo pan, valga la redundancia, el olor que se desprende, que es el olor característico de pan caliente, es un alcohol que se está fermentando y es un olor que da la característica dulce. Entonces, cuando pasas por el pan recién horneado, inmediatamente se te activan un montón de procesos
sensoriales, cerebrales, en el cual quieres ese pan. O sea, ya por el medio del olfato, tú ya aprendiste la alarma de que se te antojó el pan y lo quieres. Entonces, eso también tiene que ver. ¿Cómo presentas el platillo? No es lo mismo que yo presente un atún insípido, sin ningún sentido, a que al atún le pongas ciertas características. Por ejemplo, cuando yo les digo a mis pacientes, el atún lo puedes hacer a la mexicana, se quedan así. Solo conocían el atún vaciado de la lata y ya. Y cuando les digo, no, en un sartén puedes poner cebolla, jitomate, luego pones el atún y te lo comes en tostadas, le cambia ya la perspectiva, tiene otro sabor. Entonces, tenemos que buscar esas estrategias para que el paciente comprenda cómo que la alimentación en sí, el plan de alimentación no debe de ser aburrido. Yo ahorita tengo a unos pacientes en tratamiento, casi todos los que tengo es ganancia muscular y pues ganancia muscular lleva bastante carbohidratos. Les he puesto hamburguesas, obviamente sin las papas a la francesa, ¿verdad? Y me dicen, ¿en serio puedo comer hamburguesa? Sí, o sea, cuadra perfectamente en tus macros, te estoy enseñando cómo hacerla correctamente y empieza el paciente a darse cuenta que puede comer rico sin necesidad de sabotear estos procesos biológicos y a su vez no sataniza a los alimentos, se da cuenta que nada más es cuestión de controlar los macros, las calorías para lo que estamos buscando lograr. No es lo mismo alguien que está en ganancia muscular que en pérdida de peso, es una realidad. Pero que el paciente comprenda que la alimentación no debe de ser aburrida porque el aspecto biológico es un aspecto que interviene en la alimentación. Grelina y leptina, ustedes lo van a ver, no sé si ya lo ven en anatomía o en fisio, pero son dos hormonas muy importantes en el proceso de hambre y saciedad. Hay infinidad de artículos que nos hablan de la grelina, la leptina, de hecho en obesos, que es una área de investigación larga, y cómo sí está bien estructurado. Hambre, saciedad. La grelina, cuando nosotros llevamos mucho tiempo sin comer, se activa la grelina. Tengo hambre, ya me quiero comer lo primero que se aparezca. Pero ya cuando empecé a comer, empieza a liberarse leptina. La leptina es la que dice, ya párale, ya no comas, ya. ¿Los obesos producen leptina? Sí producen leptina. El problema es que tienen resistencia, como la resistencia a la insulina en los diabéticos, los obesos tienen resistencia a la leptina. Entonces producen leptina, pero no es eficiente. Entonces por eso ellos jamás se sacían. O llega un punto en el que no es tan fácil saciarse por la resistencia a la leptina. Entonces hay unos artículos que de verdad yo cuando los he leído es así como de, no inventes, es un proceso totalmente largo de cómo estas dos hormonas nos regulan. Y es importante saberlo. En el tratamiento del obeso, de hecho, hay fármacos que bloquean o más bien hacen más sensible la producción a la leptina, de hecho, es más sensible a la producción a la leptina y es parte de los fármacos que se usan en la obesidad y ustedes lo van a ver cuando lleven endocrinología, que es parte de la materia, entonces es bastante interesante. Bueno, los sentidos sensoriales, lo que yo les dije, la estimulación al comer un alimento también es un factor que influye en la alimentación. Desde que lo llevamos a la boca, tiene un buen sabor, es un aspecto que influye en la alimentación. ¿Por qué? Porque no voy a volver a comer algo que no sabe bueno, o que no me gusta, o que a mis papilas gustativas no les gusta. Entonces, eso sí tiene que ver, nuestros sentidos, que sea agradable, que se vea bien, que tenga un buen color, que tenga buen sabor, porque eso hace que yo siga comiendo esos alimentos. La palatabilidad se refiere a cómo sabe el alimento. ¿Hay alimentos con esta alta palatabilidad? Sí, los alimentos dulces, los alimentos grasosos, tienen bastante esta característica. Lo que nosotros podemos hacer es buscar estrategias para que sigan teniendo esta característica, pero sean más saludables. Entonces, eso es lo que buscamos mucho. Yo, por ejemplo, a mis pacientes busco estrategias para darle a veces ahorita que en esta cuarentena me dicen, es que se me antoja un postre. Ok, busco estrategias para cumplir esa parte de estimulación biológica y que a la vez sea un aspecto saludable. Entonces, es importante buscar estas estrategias. El estado de salud es importante, es un aspecto que influye en la alimentación, claro. Yo no le voy a dar lo mismo a un diabético que a un paciente sano. No le voy a dar lo mismo a un paciente renal que a un paciente diabético. No le voy a dar lo mismo a alguien hipertenso que a un paciente
y con obesidad mórbida, que no tenga hipertensión. O sea, son ajustes que le debo de hacer de acuerdo al estado de salud del paciente y eso es importante. Ok, entonces con esto terminaríamos esta unidad. Nada más para acabar rápido la unidad, le voy a preguntar a... ¿Quién es Gemaí? ¿Gemal? ¿Gemal? Tengo a alguien guardado como Gemal. ¿Quién es Gemal? Yo, ¿Quién ¿sí es? se escucha? Sí, ¿quién es Gemal? A ver, Pues, ¿quién más, maestra? A ver. José Manuel, ya te identifiqué la voz. ¿Cuál José Manuel? Manuel, ¿sí es José Manuel o Ey, Juan Manuel? Jesús. Jesús Manuel. Ay, Dios, casi, casi. A ver, Jesús Manuel, ¿pudiste ver la película de Malos Hábitos? Me quedé como a la mitad. Ay, Jesús Manuel. A ver, con la mitad que viste, cuéntanos, ¿qué te parecía? ¿Qué aspectos influyen en la alimentación de los personajes que pudiste ver? Es que sí, pues sí influye mucho maestra la alimentación, porque A pues ver, dime de sí, alguno. como, a ver, es que la vi la otra semana. A ver, ¿de qué me acuerdo? Ah, A ver, ¿qué veías de la monja? pues parecía que iba a ver una película de terror. A ver, La pero monja, dime. pues. A ver, dime, ¿qué viste de la monja? Pues es que, a ver, es que no me acuerdo bien. Ay, ay, ay. Muy mal. A ver, Ahorita te va a ayudar Mariana. A ver, Mariana. Mariana. Aquí está Miss. Ok, Mariana. Cuéntanos, ¿qué te pareció la película? Háblanos de algún personaje que te haya llamado la atención sobre aspectos que influyen en la alimentación. Sí, pues de la niña que Ajá, tenía, pues estaba poquito pasado de peso. ajá. Y pues la mamá, siento que hubo un punto como que se empezó a obsesionar y como que quería que a fuerza bajara de peso, pero como que la niña intentaba y no podía y siento que la niña, bueno, que a la mamá se le hizo tanta obsesión que como que creía, no sé, bueno, yo vi eso, como que creía que ella haciendo ejercicio, no sé, le iba a pasar a la niña que bajara o no sé. Ok. ¿Y tú has conocido a alguien, alguna mamá que haga esto con sus hijas? ¿O con su hijo o con su hija? No, casi no. Como que es más al revés. Más la mamá, los hijos por la mamá. Ajá. Ok, muy bien, Mariana, muchas gracias. Monse, ¿estás por ahí, Bueno, Monse? Sí, aquí Monse, estoy. cuéntanos, Monse, ¿qué te pareció? ¿Qué personaje te llamó la atención sobre aspectos que influyen en la alimentación? Pues, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo veía que la mamá estaba como que, o sea, obviamente ella quería que su hija bajara de peso y todo, pero como que la niña estaba como que en crecimiento y así, o sea, a ella no le importaba mucho. Ujú, Y incluso los doctores o los nutriólogos me dicen, no, pues, o sea, no es tan grave, más bien la que me preocupa es usted. Y es que ujú. sí, o sea, yo siento como que la mamá, como que todos los problemas que ella tenía emocionales, tal vez como de joven, recaían en su hija, o sea, como que ella inconscientemente quería ayudar a su hija, pero realmente la que ocupaba ayudar era a ella. Ok, Yo, yo sí conocí a muchas personas así, entonces, ok. exactamente. Obsesionadas con la alimentación de sus hijos. Sí, o de ellas. Ok. Ellas. Y Mariana, ¿no te llamó la atención algo muy curioso con el esposo? ¿Qué hacía el esposo? ay, sí, no sé, o sea, como que ya después de un tiempo, o sea, el esposo también empezó a hacer ejercicio y hasta él mismo como que empezó a notar a su esposa como que estaba bajando demasiado de peso. ¿Y con quién le engañaba? Ay, no me acuerdo. ¿Con quién era? ¿No se Yo acuerdan? sí. Con la A ver, Luja, Con ¿no? el, con el contrario de su esposa, ¿no? exacto. Ah, sí, Ajá. cierto. Algo muy interesante que muestra la película, aparte de que yo cuando se las ponía en el aula a los alumnos les decía, bueno, si alguien tiene como perturbación por esas escenas muy explícitas, pues lo siento, pero la película fue hecha así. Eh, pero se daban cuenta cómo él relacionaba el comer, porque cuando se veía con la amante, comían, o sea, comían a atascarse.
y era algo que ellos disfrutaban la comida a la hora de sus encuentros. Y es un aspecto que influye en la alimentación, eh, y era lo contrario a su esposa. Entonces, eso sí es muy interesante. Hay otro papel muy interesante que es la monja. A ver, Patti, ¿estás por ahí, Patti? Espera, Aquí tantito estoy. antes. ¿Quién dijo espera? ¿Qué pasó? Yo, Mariana. Lo del niño, el que estaba gordito, que le estaba enseñando como que a la niña que cómo le hiciera como para saborear los alimentos, pero no pasarlos. O sea, así le hacía el niño, pero aún así estaba gordito. Ujú. Y cómo empieza un trastorno de la conducta alimentaria a tan temprana edad. Es un trastorno. Hay gente que come los alimentos y los escupe. Es una parte de la anorexia y la bulimia, de hecho. Entonces, ahí empezó un trastorno de la conducta. Y a la edad Pero entonces, ¿cómo estaba gordito? porque al final sí se comía las cosas. Si te das cuenta, se las comía. O sea, le enseñaba y bajaba de peso. Y dijo que estaba bajando de peso. Pero sí comía las cosas. Son niños, al final de cuentas son niños. Y no se cumplió el objetivo. Algo bien interesante, que les mandaban a la niña gotas y que las gotas A ni las siquiera eran. gotitas. Era ¿Y qué agua, eran esas gotas? Eran agua. pura agua. Y se han dado cuenta, de No, hecho, no, hay estudios bien interesantes de que cuando se usan, estas gotas se llaman placebo, porque es como, Ujú. como engañar a tu cabeza, ¿no? Y se ha visto que hay Hasta muchos la pacientes, mamá bien traumada pensaba que iba a bajar de peso. así es, y ella pensó que estaba bajando por las gotas. Se enojó cuando se entera que son placebo. Y creo que muchos pacientes resulta que sí pasa. Yo no tengo nada en contra de las terapias alternativas, pero a mí no me gustan. Pero se ha visto que muchos pacientes, el aspecto psicológico de las terapias alternativas funcionan como placebo. El paciente asocia que no fue lo que funcionó la dieta, lo que funcionó fue la mesoterapia. Entonces yo muchas veces cuando el paciente viene conmigo y me dice, ay, ¿usted no aplica meso? No, pero te puedo recomendar a alguien que sé que es muy cuidadosa en este aspecto y te puedo jurar que las dos llevamos a lo mejor el plan de alimentación y ella le aplica las mesos y va a decir que lo que le funcionó fue la meso. ¿Por qué? Porque es un aspecto de placebo. Las mesoterapias, la cavitación, no se les ha encontrado algo científico que realmente tengan un cambio en la composición corporal. No se ha encontrado nada. Que sí, a lo mejor reducen la celulitis y cosas de eso, sí, a lo mejor. Que sí se ha encontrado que mejora a lo mejor la apariencia de la piel, pero no para pérdida de grasa y todo esto que te prometen. Más sin embargo, cuando llegan conmigo el paciente, sí le digo, si quieres hazlo, tampoco se va a morir, pero sí busco al menos alguien que tenga las medidas de higiene y seguridad para que no lo vaya a contaminar porque es el manejo de agujas. Pero así funciona este aspecto placebo, de hecho, totalmente. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Leslie, ¿estás por ahí, tocayo? Leslie. Sí, Miss, aquí estoy. Ok, Leslie, cuéntanos, ¿no? ¿Qué dirías de la monja? Pues ella también era anoréxica, ¿no? Y a ella se le creó el trauma porque vio a su tío, creo, ahogarse con la comida, ¿no? Entonces ella creía que la comida era como un pecado. Entonces empezaba como a partir la comida en trocitos chiquitos. Ujú. Un Entonces eso se trauma. me hizo ajá, se me hizo súper interesante porque como que tuvo esa imagen errónea de la comida, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y qué aspecto crees de todos los que vimos? ¿Qué aspecto de la alimentación era el que influía? Social, biológico, psicológico, cultural. Pues yo creo que el psicológico y el cultural, ¿no? Ok, perfecto. Así es como quiero que lo vayan identificando. Yo en su examen les voy a poner preguntas así. Les voy a poner una mini historia. Ustedes tienen que identificar cuáles son los factores que influyen en la alimentación de la persona. ¿Por qué? Porque eso es importante, por eso les dejé esa película. Como bien lo dice mi tocaya, el aspecto de la monja que influía en su alimentación era psicológico. Ella, en el fondo, tenía miedo de consumir un gran trozo y ahogarse con ese gran trozo, pero también atribuyó que sus rezos
fueron lo que salvaron a esta persona. Y por eso ella después decide ser monja, porque ella asoció eso. Entonces, y ella asociaba que los ayunos y el no comer hacían que se hicieran milagros. Ella creía que era milagrosa cuando no comía, que hacía milagros. Imagínense el aspecto psicológico, es importantísimo. El aspecto cultural también, por culturas se tienen ciertos mitos. Y por eso les puse esta película, porque creo que plantea muchísimos aspectos que influyen en la alimentación y los deja muy claros. Y aparte, yo sé que es muy viejita y a veces la grabación está como media desesperante, pero de verdad es muy buena para ver todos estos aspectos. Y pues nada más para cerrar esta unidad. ¿Alguien tiene dudas con la unidad 2? ¿Dudas con la unidad 2? No. Yo sí tengo una pregunta. Dime, Monse. De ahorita de lo que nos estaba explicando de lo de la resistencia que tienen los oídos, Ajá. o sea, ¿cómo la crean? Mira, es todo un proceso. Voy a ver si puedo abrir un Word aquí. Ok. Te lo voy a ir explicando. No te lo voy a explicar tan a fondo porque lo vas a ver más adelante y hay muchas cosas que tienes que ver para que lo entiendas a más profundidad, pero para que lo vayas entendiendo poquito. Nosotros tenemos unas células de este tipo que son los adipocitos. ¿Han escuchado de los adipocitos? Sí, ¿Sí o no? sí, Ok. sí. Los adipocitos, todos nacemos con un número de adipocitos, todos, con cierta cantidad de número de adipocitos. Solo puedes aumentar este tamaño, o sea, crear más adipocitos, crear más número de adipocitos en 2 etapas de tu vida, en la niñez y en la adolescencia. Es decir, si tú fuiste niño o adolescente o ambos con sobrepeso o obesidad, probablemente tengas más número de adipocitos y probablemente esto haga que se te complique bajar más de peso porque tienes más adipocitos que puedes llenar. Entonces, eso es una realidad. ¿Qué pasa con este adipocito? Cuando tenemos un paciente obeso, voy a poner otro. Cuando tenemos un paciente obeso, el adipocito está repleto completamente. Cuando tienes un paciente sano en su peso, el adipocito no está lleno. De hecho, se ve de menor tamaño. Aquí nada más es para representarlo, pero realmente es más chiquito que este. Tiene menor volumen. Por eso el paciente se ve más compacto. El paciente se ve obeso porque sus adipocitos están llenos, están en mayor volumen. ¿Qué pasa con estos adipocitos cuando están llenos? Haz de cuenta que esta parte, estos adipocitos mandan señales al sistema nervioso central. A muchísimas regulaciones hormonales, sistema nervioso central. Y entonces empieza a haber un montón de problemas. ¿Por qué? Porque se empiezan a producir ciertas hormonas que después de mí se van a acordar que las van a ver siempre, que se llaman interleucinas. En mayor proporción son estas. Ay, perdónenme las letras, pero soy malísima, no tengo un lápiz aquí para dibujar. Y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas hormonas se producen en el paciente obeso. ¿Qué hacen estas hormonas? Hay mayor inflamación. Hay mayor inflamación. El paciente, por eso el obeso se le conoce como una enfermedad inflamatoria. Se inflama porque el adipocito está lleno, se produce todo esto. Te lo estoy explicando lo más sencillo porque para esto te tendría que dar horas y horas de clase. Y luego, esta inflamación lo que nos provoca es un montón de problemas sistémicos. Entre ellos nos va a provocar resistencia a la leptina. Resistencia a la leptina. Esta resistencia a la leptina, ¿qué quiere decir? Sí estoy produciendo leptina, pero los receptores no funcionan a nivel celular. Entonces, no hay nada, el obeso no tiene una regulación del hambre y saciedad, siempre tiene hambre. Hay que buscar estrategias para que no haya resistencia a la leptina.
¿Y qué se relaciona también a la resistencia a la leptina? La resistencia a la insulina. Son receptores que dejan de funcionar. La resistencia a la insulina también. ¿Qué nos provoca la resistencia a la insulina, chicos? ¿Qué han escuchado? ¿Qué enfermedad nos va a provocar? Diabetes. Diabetes, correcto. Fíjate todo lo que está originando, todo el tener obesidad o sobrepeso. La resistencia a la insulina, lo que pasó es que en una celulita, en cualquier célula, todas las células de nuestro cuerpo, en esta parte hay receptores. Los receptores no están funcionando. Son los famosos GLUT, que después te vas a acordar de los GLUT. Quizá ya los estás viendo en bioquímica o en estas materias. No están funcionando los receptores de leptina, que la verdad yo ahorita no me acuerdo cómo se llaman los receptores de leptina, no funcionan. El paciente obeso tiene resistencia a la insulina, por lo cual se va a provocar una resistencia a la leptina y esta resistencia a la leptina hace que el paciente no pueda controlar su saciedad. Tiene hambre. Y sí produce mucha leptina, porque el cuerpo ya dice, está lleno el adiposito, ya que deje de comer, déjame, le produzco un montón de leptina. Pero ¿qué pasa? Que como no hay un receptor funcionando en la célula, no puede entrar la leptina, no hay señalización y el cuerpo nunca distingue que ya deje de comer y siempre tiene hambre. Y otra cosa, esta resistencia a la insulina a su vez nos va a provocar que aumente la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque la glucosa no puede entrar a la mitocondria para ser metabolizada y realizarse el ciclo de Krebs. Y como no puede entrar a la mitocondria, pues la glucosa está elevadísima en sangre y también está elevadísima la insulina en sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, oye, pues no tengo insulina, pues produzco más. Y realmente sí tienes insulina. Lo que no sirven son los receptores celulares. Y lo que se está buscando es estimular estos receptores. Eso es lo que la medicina busca. ¿Cómo estimulo estos receptores para que no haya estas resistencias en el obeso? Miss, ¿y se puede sea resistente a la insulina sin tener diabetes? Resistencia a la insulina sin tener diabetes, no. El paso previo a la diabetes es que haz de cuenta, son varios pasos hacia llegar a la diabetes. El primer paso o la prediabetes, de hecho, es la resistencia a la insulina. Es decir, estás en el paso de decir, tienes un montón de insulina en tu cuerpo, pero no sirve, no hay receptores. Una vez, no quiere decir que ya seas diabético en sí, pero estás a un paso. Después de esa resistencia a la insulina, viene la diabetes. Es decir, tu cuerpo ya se gastó toda la insulina que pudo producir por las células beta del páncreas. Y entonces, ¿qué pasa? Ya eres diabético. Y llega un punto en el que ya ocupas inyectarte insulina. Maestra, ¿y qué pasa cuando una persona que no necesita insulina se inyecta insulina? Muchas cosas. Muchos los hacen, creo que para ganar masa muscular y no sé qué tantas cosas. Tengo un amigo que compite en el fisicoculturismo y se inyectaba insulina y casi siempre le dolía, siempre tenía dolor de cabeza, siempre. Claro, porque ya va a llegar un punto, si tú te estás inyectando insulina, vas a metabolizar exageradamente carbohidratos y vas a provocar hipoglucemias. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sí produce insulina. Y a la larga lo que vas a provocar es que tu cuerpo va a decir, ay, pues si me está dando exógenamente insulina, yo dejo de producirla. Y cuando la dejes de inyectártela, vas a ser resistente a la insulina. Es decir, te vas a hacer diabético. Por eso muchos mamados acaban con diabetes. Es que le preguntaba... Ay, perdón. No, dime. Sí, dime. Le preguntaba eso, lo de resistencia a la insulina, porque yo tenía una compañera que nos decía que era resistente a la insulina, pero, como usted decía que tenía todo el tiempo hambre, pero estaba súper flaquita y así, de hecho, su porcentaje de grasa era muy bajo, así a tal grado que ni siquiera le bajaba. Te puedo asegurar que lo que ella tenía era diabetes tipo 1. ¿Sí? En la diabetes tipo 1 te inyectas insulina porque naces sin producir insulina. Tienes un problema autoinmune en el cual no produces insulina. En la diabetes tipo 2 no es así. En la diabetes tipo 2 sí produces insulina, pero hay resistencia a la insulina. Realmente ella no era resistente a la insulina. Realmente ella no produce insulina.
Ah, Y ok. esa es característica de la diabetes tipo 1, son muy delgados, muy, muy delgados. Sí, o sea, tenía muy bajo el porcentaje de grasa, estaba muy Ujú, flaquita. ujú. Sí, es una característica de la diabetes tipo 1. Ok, ¿Les gracias. dejé un poco claro esta mini clase de fisio? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Monse, por ahí que tú preguntaste. No, sí me quedó claro, gracias. Sí, de nada. Les digo, es una clase de verdad de bebés, porque si yo me metiera, tendría que meterte aquí todo el proceso bioquímico y mil cosas más que, de hecho, hay una materia en la maestría de obesidad completa que es solo ver esto. Entonces, o sea, es algo larguísimo. Pero sí es importante que lo entiendan. Esto sucede en el obeso. Y cuando yo les explico esto a mis alumnos y me prestan atención, a los que me prestan atención ya empiezan a entender el panorama de la obesidad, y que venga Bárbara de Regil a decirte que dejar de ser obeso es fácil. No es cierto. Cambiar todo esto implica mucho tiempo, implica que en algunos momentos vas a ganar peso y vas a seguir bajando, pero en algún punto vas a subir de peso porque hay una regularización del adipocito. Entonces, yo Miss, para ¿qué mí opina de su proteína? es, por lo que dice, yo me animaría a hacerle un estudio bromatológico para ver qué es todo lo que dice. Pero el Puro otro día vi plasma. los ingredientes y dice que todo es natural y tiene un chorro de ingredientes. Recuerden que un producto entre menos ingredientes es mejor. El de ella tiene muchísimos ingredientes. Y el costo, hay mejores proteínas. Si me pongo a ver de influencers de este tipo que tienen sus marcas, te puedo jurar que preferiría comprarle a Sacha Fitness su proteína que a ella. Y es más barata. Creo que a Bárbara Regil 1700, si no mal recuerdo, y Sacha Fitness una proteína, y porque aquí te le suben, está en 1100. Y todas mis amigas que han comprado sus proteínas de ella me han dicho que tiene, la verdad, muy buen sabor. Miss, Entonces, entonces la de Bárbara de Regil, o sea, la pudiéramos hacer como en casa o algo así, porque según ella, pues dice que es de puras semillas y así, ¿no? ay, de verdad a mí esa señora, yo la sigo nomás porque ustedes mismos me dicen y para saber de lo que me están hablando. Pero la puedes usar, pero en todo caso usaría otra proteína más barata o de semillas si quieres. Por ejemplo, no me acuerdo si se llama Falcon, una que tiene una ave, es azul. Esa es vegetariana, muy buena, de buena calidad y es mucho más barata que Bárbara Regil. O sea, yo a mis pacientes siempre les digo, no te dejes guiar, ella te está vendiendo su imagen. Hay muy buenas proteínas, muy, muy buenas y más baratas. ¿Para qué gastas tanto? Y ya es así como de, no, pues sí. O sea, no se dejen guiar. Yo no la compraba, no. O sea, yo para empezar las proteínas, yo no las metabolizo bien, me causan muchos problemas, entonces yo no consumo proteínas, pero no, yo no se las recomendaba, y no porque sea de ella, sino porque está muy cara para el producto. Punto. Y sí, de una vez abusando de usted, No, dime. ¿qué piensa? Bueno, no sé si conozca a una, también es parecido a lo que hace Bárbara de Regil, pero se llama Ale Estefanía, o sea, ¿qué opina de ella? O sea, Creo ¿es que así ella sí como muy el tiene, estilo de Bárbara de Regil o no tanto? creo ¿O que ella cómo? sí tiene certificación. Ella sí tiene una certificación. Ella es igual que Sasha Fitness. O sea, si las buscas, las dos compitieron en algún momento de su vida y ganaron una competencia. Pues les creería un poquito más porque el hecho de que ya tengan una certificación y cierto tipo de cosas, aunque no hayan estudiado, dices, bueno, están preparadas. Bárbara Regil no tiene absolutamente nada, nada, ni siquiera una preparación. De hecho, ella decía que ella no ocupaba entrenador, que ella se ponía sus rutinas, cosa estúpida, porque si ocupas un entrenador, al menos durante un año, para que tú vayas entendiendo cómo funciona y que te mejoren tu técnica. Entonces, Galletas sin Ale carbohidratos Estefanía y la sin sigo, hidratos. sigo a Sasha Fitness, y las dos, estoy muy en contra que den consejos de nutrición porque no son nutriólogas y las he visto a veces darlos y me molesta, pero en cuestión del ejercicio realmente sí tienen las bases por sus cursos y certificaciones. Más sin embargo, si tú me lo pones, haz de cuenta, si tú me dijeras, oye Leslie, ¿a quién seguirías para hacer este tipo de rutinas? Me disculpas, pero yo le pagaría a alguien que tenga cultura física y deporte. Punto. Yo no me animaría
a pagarle a alguien que pues, yo sepa que no estudió eso. Ale Estefanía es licenciada en Derecho, Sasha Fitness es licenciada en Administración de Empresas o algo de ese tipo. Entonces, por eso les digo, páguenle a alguien que estudió eso. Hay muy buenos que estudiaron cultura física y deportes y que lo pueden y que les puede dar una rutina y que es excelente. ¿Para qué andamos siguiendo rutinas que no sabemos ni qué show? ¿No? Entonces, eso. Yo es que siento que, o sea, Bárbara lo que vende es como su cuerpo, que la verdad, sinceramente, a mí no me gusta. Y la mayoría de sus seguidores, pues son chavitas de 13, 14 años que creen que con su cortina ya se van a poner igual. Y es muy difícil, yo te lo voy a decir, yo he hablado con mucha gente y les he dicho, es muy difícil mantener un tipo de cuerpo en grado. Ale Estefanía, que es una chica que si tú la buscas, ella ha competido, su cuerpo es de competencia, ella se dedica a competir en fisicoculturismo y no tiene ese abdomen que tiene Bárbara de Regil. No es fisiológico, si tú lo buscas, no es fisiológico. Muchos cirujanos plásticos han salido a decir y a criticar a Bárbara Regil por mentirle a las personas y decir que ese abdomen totalmente es de un quirófano, porque nunca puedes tener un abdomen así todo el tiempo. No lo puedes. ¿Por qué? Porque comes y tu abdomen se distiende. Estás en un ciclo premenstrual y tu abdomen se distiende. Y ella nunca, siempre tiene el abdomen supermercado. Entonces, yo creo que chicas y chicos tienen un papel muy importante de cambiarle la mentalidad a muchos pacientes, porque, y ustedes mismas, yo tengo alumnas que luego me dicen, es que de verdad estoy frustrada porque quiero ese cuerpo. A ver, tu cuerpo es tu cuerpo. No puedes cambiar tu genética, no puedes cambiar tu tipo de cuerpo. O sea, eso entender lo que se te quede es bien importante. No puedes cambiar tu genética. Sin todo, yo le explicaba a una amiga, cuando yo estaba en la maestría tenía una amiga que una vez llegó y me dijo, es que estás delgada, lo único que te falta es cintura. Y yo le expliqué y le dije en ese momento, le dije, mira, no quiero tu comentario, no me lo tomes a mal. Le dije, no me hace falta. En mi familia nadie es acinturado, mi familia es así, es cuadrada. Y eso no quiere decir que yo no sea sana, yo sigo comiendo bien, yo sigo haciendo mi ejercicio, yo me cuido, pero no, mi cuerpo no es acinturado y lo acepto. Se me quedó viendo así como de, porque ella todo el tiempo, todos los días era decir que estaba gorda, todos los días, y no está gorda, tiene muy buen cuerpo. Entonces, para mí eso fue un gran avance, el darte cuenta y entender que tu cuerpo es muy distinto y que no va a ser lo mismo el cuerpo o los chicos. Hay chicos que llegan conmigo a la consulta y me dicen, es que me quiero poner así súper mamado. Y le digo, a ver, tu genética, ¿cómo son papá, mamá, tus hermanos? No, son muy delgados. Y les explico, ¿sabes qué? Muy difícilmente vas a poder llegar a esa musculatura, a lo mejor con ayuda de chochos, que yo no los aplico y no me gustan aplicarlos y no soy partícipe de eso, pero soy honesta. Tu genética no se presta a tener tanto volumen, porque toda tu familia es muy delgada. Y ya como les empiezo a cambiar, pero puedes tener un buen volumen muscular, te vas a ver bien, vamos a bajar grasa, vamos a aumentar músculo, vamos a ir por etapas, pero no vas a llegar a un gran volumen, pero te vas a ver con músculo. Eso es importante, chicos, que no les demos a los pacientes ideas que no van a hacer, seamos realistas. O yo les digo, todo esto que les expliqué, lo tiene un paciente que toda su vida ha sido obeso. Llega contigo a la consulta. A mí me han llegado pacientes de 30 años que toda la vida han sido obesos, desde niños. Y llegan con todo esto. Y me dicen, doctora, tuve una paciente que llegó con 102 kilos. Y me dijo, doctora, quiero bajar de peso. Empezamos. Ella me pidió que le quitara carnes porque no le gustaba. Era una dieta vegetariana. Llegó a pesar 82 kilos. Porcentaje de grasa de 45% al 33%. Una excelencia, sus bioquímicos perfectos, pero ella estaba frustrada porque ella quería llegar a su peso ideal. Ella no iba a llegar a su peso ideal, claro que no, su cuerpo se adaptó a esto, pero llegó a un peso mantenible, sano para su cuerpo, sano para toda su historia. Y que tu paciente entienda esto cuando viene de otros nutriólogos que le dijeron que debía pesar 60 kilos, es muy complicado. Muy, muy complicado. Es como si yo le dijera que yo quisiera estar bien mamá, pues no, nunca voy a estar. Que tú quisieras pesar 80 kilos. Es como si Ale viene y me dice, maestra, quiero pesar 80 kilos.
Y le digo, Ale, ¿cuánto has pesado casi toda tu vida? 40. O sea, le tendría que decir, Ale, pues te voy a recomendar a alguien que te inyecte chochos, porque la verdad es que no vas a llegar así. Y todos los efectos que te va a provocar los chochos. Entonces, quiero que se queden con esto. Yo creo que les di ahorita una clase de obesidad, pero sí es muy importante que lo sepan y que lo vayan entendiendo, porque yo era de las personas que decía que ay, la obesidad y bajar de peso era muy fácil antes de la maestría. Y ahora, una vez que entré a la maestría, dije, no, o sea, no es fácil. No es nada fácil controlar todo esto mediante la alimentación. Y que luego hay procesos, como yo les dije, que tu cuerpo ya se adaptó a un peso y te sabotea y quiere volver a llegar a ese peso porque estaba bien acostumbrado a ese peso. Y es cuando el paciente empieza a ganar poquito peso. Y es complicado. Muy complicado, pero sí se puede lograr, siempre y cuando tengamos los conocimientos de bioquímica, de fisio, para poder entender lo que vamos a hacer en nuestro plan de alimentación. ¿Dudas en cuanto a esto, chicos? ¿Sí les gustó esta parte? Y muchas Sí, no, gracias. sin duda. Muy bien. Déjenme cierro esto. Bueno, pues ya no pudimos empezar la otra parte del tema. Bueno, lo podemos ver unas 10 diapos. Déjenme que abra la presentación. Ok, vamos a ver 2 diapos rápidos de hábitos alimentarios. Y para empezar, espérenme, ok. ¿Qué entienden ustedes por hábito? ¿Qué es un O hábito? sea, es algo que te creas día con día. Ok, algo que haces día con día, perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué es un hábito? Pues sí, una rutina, ¿no? Una rutina, lo que haces rutinariamente, perfecto. Y vamos a ver entonces qué es un hábito alimentario. Nada más dije, muevo esto acá. Los hábitos son costumbres que se adquieren por la repetición de acciones consecutivas y rutinarias, lo que ustedes acaban de decir, es decir, lo hacemos rutinariamente, entonces aprendemos esto a hacerlo como una forma de un hábito. Los hábitos alimentarios son todo el conjunto de costumbres de una persona tiene para alimentarse. Nosotros lo vemos. Desde chiquitos tenemos un hábito. Si a lo mejor tus papás desde chiquito te educaron que todas las comidas van con un vaso de refresco, ese hábito ya quedó. Lo hiciste costumbre. ¿Lo puedes modificar? Ya les he explicado. Sí lo puedes modificar, pero es todo un proceso. No es de la noche a la mañana, porque a lo mejor llevas 20 años con ese hábito. Hay que ir cambiándolo o ajustándolo poco a poco para irlo dejando. Entonces, eso es un hábito. Enseñanzas de familia, amigos, conocidos, maestros, educación y del medio ambiente. ¿Qué nos educan? ¿Qué vemos? ¿Eso nos crea hábitos? Claro. Si tú te vuelves obsesionado vamos a poner el ejemplo de esta señora, Bárbara Regil, a lo mejor tú vas a tomar este aspecto como un hábito alimentario. ¿Qué come ella? Yo lo quiero llevar a cabo. Yo les explico, yo cuando pasé por mi etapa de trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia, había un canal en televisión de paga que era de puras modelos. Ni me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, y que yo me puse súper triste cuando lo quitaron. Y te salía un día con no sé quién, y era una modelo colombiana, una modelo europea, y te salía todo lo que hacía desde la mañana hasta la noche, que comía, y como yo estaba súper obsesionada, yo trataba de hacer eso. Y fíjense, era una enseñanza de verlo de los medios de comunicación. Entonces, eso es importante, ¿qué vemos? Porque nuestra mente también agarra hábitos, ¿ok? Los amigos, si tú vives vives con alguien y entonces ves que esa persona tiene cierto hábito, quizá tú lo empiezas a tomar. Y eso es parte de nuestros hábitos alimentarios diarios. Condicionados por las necesidades sentidas, experiencias, creencias, tabús, disponibilidad de alimentos, economía y conocimientos del valor nutricio de los alimentos que se tenga. Eso es importante. Todo esto influye. Necesidades sentidas. Si tengo hambre, yo sé que a las 8 de la mañana tengo hambre. Ok, adquiero el hábito de desayunar todos los días a las 8 de la mañana. Disponibilidad de alimentos, pues a lo mejor no puedo comer, no sé, dragon fruit, porque donde yo vivo no hay o es muy caro. O sea, todo esto son aspectos que influyen en nuestra alimentación y nuestros hábitos.
Conocimiento, si yo ya empecé un plan de alimentación y sé qué alimentos debo de evitar o debo de consumir en menor proporción, creo este hábito de alimentación. Tabús, si en mi familia me han dicho que en la mañana tomar agua caliente con limón me va a hacer quemar grasa, a lo mejor lo hago por hábito, porque lo aprendí por mi familia. Todo eso tiene que ver con nuestros hábitos alimentarios. Y hasta aquí le vamos a dejar. ¿Alguna duda? Oh, yo sí tengo una duda. Dime. No, dime. A ver, es que, o sea, sí como que me causa conflicto eso lo del agua con limón. O sea, Ajá. sí, muchísima gente dice que sí, y o sea, otros que no. O sea, como un 50-50. No, no hay ningún estudio que te demuestre que tenga que ver con una pérdida de grasa. Lo que sí hay de estudios que te demuestran que puede mejorar tu digestión. Eso sí, he visto varios estudios que pueden mejorar el proceso digestivo, pero nada que ver con el proceso de grasa. Si tú buscas un artículo, cuando tú tengas dudas y te causa controversia, métete a Google Académico y ponle estudios de agua tibia con limón. Y si no encuentras nada, es que no hay evidencia científica. Si encuentras algo, empiézalo a leer. Fíjate con cuántos sujetos participaron. Mínimo que sean 100. Si son menos de 100, no es confiable el estudio y no te sirve para decir que sí es cierto. Entonces yo lo he hecho porque ya otros alumnos me han dicho y no hay evidencia de que tenga que ver que mejore el metabolismo. De hecho, nada lo mejora. Solo tiene una influencia en mejorar tu proceso digestivo. Eso sí se ha encontrado. A ver, y tengo otra pregunta. Dime. Por ejemplo, yo he escuchado de chavas, o sea, las que sigo y así, que dicen que, por ejemplo, si en un fin de semana, o sea, comieron así horrible, o sea, no siguieron su dieta saludable, que Ajá. cuando va a empezar así como que el lunes empiezan con todo, pero, por ejemplo, hacen como un detox, o sea, de que nada más jugos así, o no sé, no entiendo bien, o sea, ¿eso sí es Sí, verdad? no tiene nada que ver. Si tú vuelves a buscar evidencia científica, lo que comes el día de hoy, ya mañana no lo puedes cambiar. Ya quedó, ya te lo comiste, ya ingeriste eso, no lo cambias, el proceso metabólico ya se llevó a cabo y no hay poder humano en la tierra que vaya a hacer cambiar eso que ya te comiste. ¿Qué puedes hacer al día siguiente? Llegar tu rutina normal. Me gusta mucho lo que dicen varias nutriólogas que sigo de este tipo de influencers, de este tipo de cosas, que hablan mucho sobre qué va a determinar tu proceso exitoso, que tu rutina de alimentación sea casi siempre igual. Es decir, ¿qué predomina? ¿Que comas bien o que comas mal? Si tu alimentación predomina que comas bien, no te va a pasar nada si un sábado comiste mal. ¿Por qué? Porque de 7 días solo uno comiste mal y no comiste tan mal a lo mejor. Pero si del 7 días 5 comes mal, eso sí va a repercutir. ¿Sí me explico? Ok, sí, porque es que lo que estaba, o sea, un nutriólogo que sigo estaba diciendo que, por ejemplo, si, digamos, el domingo comiste horrible y el lunes quieres empezar así súper bien, que tienes que hacer como un tipo de ayuno, como para que se vuelva como, no, ¿verdad? ¿Eso tampoco? No. Ok. Tú comiste Ajá. mal domingo, el lunes vuelve a tu rutina normal, comer bien, pero sin necesidad de hacer detox ni ayuno. El ayuno intermitente o el ayuno nada más es como alguna estrategia para ciertas personas mejorar o potenciar esta pérdida de grasa, pero no como un castigo por haber comido mal el domingo. Qué tristeza que existan con colegas así. Ya Miss, sé. ¿y cómo sabe quién puede hacer el ayuno y quién no? Mira, alguien que me diga que quiere hacer 2 comidas abundantes en su día, hago ayuno. Alguien que me diga, no, yo necesito comer todo el día, no hago ayuno. O sea, sí, más o menos estar viendo qué tanto es el hambre o el apetito o la disponibilidad de horarios para comer del paciente. ¿Sí me explico? O Sí, sea, que de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, yo una vez así intenté pues hacer ejercicio sin desayudar, no pude, o sea, ya casi me andaba desmayando. Sí, yo lo he hecho, no me pasa nada, pero digamos que yo prefiero desayunar por mis actividades del día, pero de hecho vamos a verlo en la siguiente unidad, creo que es la unidad 4, donde empezamos a ver estudios del ayuno intermitente. En la presentación vienen estudios y van a darse cuenta de muchas cosas que se encuentran muy interesantes y de la dieta cetogénica. Depende de la persona. Maestra, su Dime. computadora se quiere reiniciar en 6 segundos. Ay, déjenme la apago, déjenme la apago. No hay grabadora, déjenme apago la grabadora. Bueno, eso decía yo, no sé, ¿eh?
No, sí te creo. Espérame. Nada más que no, ni siquiera me sale la grabadora. No sé si sí grabé. No voy a hacer que me haya grabado. Como que se me trabó la cosita esta. Ok. Chicos, ¿ya nos cedimos? ¿No tienen clases con otra persona? No, no tenemos más clases. No. Ah, ok. Bueno, de todos modos, ya los... A ver, creo que ya pasé.